Bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con otro ejemplo de integrales dobles sobre superficies cuadradas. Entonces ahora consideremos una nueva función f de x, y. Sí, entonces ahora vamos a obtener la integral doble eh, de la función f de x, y, definida como x cuadrada más y cuadrada, y definida además sobre el dominio U, definido como el producto cartesiano del intervalo menos 1, 1 y el intervalo 0, 1. Esto significa que U pues son todos los puntos XY, es el conjunto de puntos XY, tal que X se encuentra en el intervalo menos 1, 1, mientras que Y se encuentra en el intervalo o pertenece al intervalo 0, 1. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, nuestra superficie U, ¿sí?, es un cuadrado desde x igual a menos 1 hasta 1, mientras que y, bueno, no es un cuadrado, más bien es un rectángulo, por supuesto. ¿Sí? Es un rectángulo cuyo el lado que está definido, o los lados que son paralelos al eje x van desde menos 1 a 1, y los lados que son paralelos al eje y van desde 0 hasta 1. Entonces claramente es un rectángulo, ¿no? ¿Sí? Y si se dan cuenta, esta superficie, la superficie x cuadrada más y cuadrada, pues define un círculo, ¿no? Entonces, lo que vemos por arriba es un círculo, ¿sí? Bueno, si graficamos esta función f de x y igual a x cuadrada más y cuadrada, pues lo que veríamos son círculos, ¿sí?, que van subiendo desde x igual a 0 desde x igual a 0 y y igual a 0 hasta una cierta altura z dada por x cuadrada más y cuadrada, ¿no? ¿Sí? Todo lo que hay que hacer es obtener la integral que está entre esta base, que es un cuadrado, y esta superficie x cuadrada más y cuadrada. Y básicamente lo que estamos calculando, lo que queremos calcular, pues es el volumen que hay entre esas dos superficies, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es calcular el volumen, y está dado por la integral doble sobre la superficie U de la función f de xy, diferencial de superficie, ¿no? Y claramente está dada por la integral de la función x cuadrada más y cuadrada, diferencial de x, diferencial de y. Como primero integramos con respecto a x, entonces la integral interna está definida en el dominio de x, que es menos 1 a 1, mientras que la integral externa se hace con respecto a y. Por lo tanto, la integral externa está definida en el dominio de y, que está definida en el intervalo 0, 1. Entonces, este volumen pues sería la integral de x cúbica entre 3 más y cuadrada por x evaluado entre menos 1 y 1, diferencial de y esa integral externa va desde 0 hasta 1. ¿Sí?
que se fue a hacer esta integral interna, ¿sí? La integral de x cuadrada más y cuadrada diferencial de x, claramente es x cúbica entre 3 más y cuadrada por x, esa va evaluada desde menos 1 hasta 1, entonces evaluamos primero esta integral, esto sería igual a la integral de desde 0 hasta 1 de 1/3 más y cuadrada menos, o vamos a hacerlo así, 1 al cubo entre y cuadrada por 1 menos menos 1 al cubo entre 3 más y cuadrada por menos 1, ¿sí? Todo esto diferencial de y. Entonces este volumen pues es igual a 1/3, bueno, la integral de 0 a 1 de 1/3 más y cuadrada menos 1 al cubo es menos 1, entonces sería menos 1/3 menos y cuadrada, ¿sí? Diferencial de y, ¿sí? Entonces sería la integral de 0 a 1 de 1/3 más y cuadrada más 1/3 más y cuadrada, diferencial de y. Entonces este volumen sería igual a la integral de 0 a 1 de 2/3 más 2 veces y cuadrada, ¿sí? Diferencial de y. Y finalmente, pues esta integral sería 2/3 de y más 2/3 de y cúbica evaluada de 0 a 1, ¿sí? Y al evaluar esta función para y igual a 1, pues esto nos queda 2/3 por 1 es 2/3 más 2/3 por 1 al cubo, que es 1, pues también es 2/3, ¿no? Menos esta función evaluada en 0, pero esta función evaluada en 0 pues nos da 0, ¿no? Entonces el resultado simplemente es 4/3, ¿no? Cuando evaluamos esta doble integral sobre la región U de f de x, y diferencial de superficie, pues ese volumen, el volumen que encontramos es precisamente 4/3, ¿no? De unidades de longitud al cubo, ¿no? Los volúmenes están dados en unidades de volumen al cubo, ¿no? Es decir, la ecuación dimensional del volumen pues es longitud al cubo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Si se dan cuenta, utilizamos las integrales dobles para calcular volumen y esta idea es muy similar a el cálculo de áreas para integrales simples. Es decir, cuando hacemos una integral simple sobre una función, lo que estamos haciendo es calcular el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la función que estamos integrando. Si se dan cuenta, aquí cuando estamos haciendo la integral doble de esta función f de xy sobre esta superficie U, pues lo que estamos haciendo es calcular el volumen que hay bajo la función f de xy, ¿no? Desde la función f hasta la superficie 1, hasta el plano xy, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la idea es muy similar, ¿no? ¿Sí?
Entonces, nosotros sabemos que si yo tengo una función f de x, y yo defino esa función f de x sobre un dominio, ¿sí? Si yo digo, pues esta es la función f de x, ¿sí? Y yo digo, esta función existe desde x igual a hasta x igual a b, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que si esta es la función f de x, ¿sí? Todo el área que está abajo de la curva, abajo de la función f de x y sobre el eje de las x, pues toda esa área es precisamente la integral de f de x diferencial de x, ¿no? Es decir, toda el área que tengo por debajo de la curva y por encima del eje x, esa área pues es la integral de a hasta b de f de x diferencial de x. Y esa área está delimitada por la curva x igual a a y la curva x igual a b, ¿sí? Entonces el área que tengo pues está definida realmente, o digamos la superficie a la cual le estoy calculando el área está delimitada por la función f de x, por el intervalo AB, pero también por las rectas x igual a y por la recta x igual a b, ¿sí? Digamos, esas cuatro curvas son las que me delimitan la superficie a la cual estoy calculando su área a través de esta integral, la integral de AB de f de x diferencial de x. Y nosotros sabemos que esta integral se puede definir, o esta área se puede definir a partir de sumas de Riemann, ¿sí? ¿Cómo definimos esta integral a partir de una suma de Riemann? Bueno, yo sé que yo puedo partir esta área, digamos, una manera muy fácil de aproximar esta área, ¿sí? Una manera, digamos, intuitiva de aproximar esta área, pues es tratar de aproximar esta área por medio de un rectángulo, ¿sí? Entonces yo digo, mira, pues ¿sabes qué? Aquí tengo un rectángulo, este es f de a, ¿sí? Y entonces esta área es aproximadamente el área de este rectángulo. ¿Qué área tiene este rectángulo? Pues es la base por la altura, ¿no? ¿Cuál es la base? Pues la base es b menos a y la altura es f de a. Y entonces este rectángulo pues aproxima más o menos el área de el área bajo la curva f de x. Solamente que es una aproximación muy mala, ¿están de acuerdo? La aproximación es muy mala porque estoy perdiendo esta área de aquí, estoy añadiendo esta área de aquí, estoy perdiendo esta área de aquí, estoy perdiendo toda esta área de acá. Entonces es una aproximación muy mala, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para tratar de, digamos, de hacer una mejor aproximación? Bueno, pues lo que podemos hacer es partir todo ese intervalo AB en rectángulos más pequeños, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora parto toda esta superficie en rectángulos más pequeños? Digámoslo hasta acá, ¿no? Por ejemplo, propongamos un rectángulo hasta acá, ¿sí? Digamos, es un punto A hasta un punto, llamémosle A, o llamémosle C, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Llamémosle punto C, ¿sí? Y esta distancia que hay entre A y C, es decir, es la distancia que hay de aquí a acá, la distancia C menos A, llamémosle delta X, ¿sí? Este es el C menos A, ¿sí? Entonces, claramente, aquí cuando yo saque el área de el área bajo la curva f de x, si yo la aproximo por un rectángulo, esta área que está bajo este rectángulo, esta área con altura f de a
y base delta de x igual a c menos a, pues esta área es aproximadamente el área que hay bajo la curva f de x definida entre a y c, entre este intervalo, ¿no? Claramente es una aproximación más o menos buena, porque pues estoy perdiendo toda esta área que está aquí, ¿no? Es decir, estoy calculando el área de este rectángulo que está aquí abajo, pero estoy perdiendo esta área que está aquí, ¿no? Pero claramente, si yo parto todo mi intervalo a b en rectángulos más pequeños, ¿sí? Es el punto A, C, D, E, F, G, ¿sí? Y la distancia que hay entre cada uno de ellos es exactamente la misma, igual a delta de x, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el último punto, llamémosle H, ¿sí? Entonces claramente cuando yo aproximo el área el área que está bajo esta curva f de x como la sumatoria de estos rectángulos, estoy haciendo una mejor aproximación, porque si se dan cuenta aquí, este punto, ¿sí?, es f de c, me genera este rectángulo que está aquí. Si el rectángulo que había calculado aquí era este, ahora aquí tengo este rectángulo que se parece mucho a la función, ¿no? ¿Sí? Ahora cuando esté en este punto de acá, que es f de d, pues voy a tener un rectángulo, ¿sí?, que también se parece más o menos a la función, ¿no? ¿Sí? Cuando esté en este punto que es f de e, voy a tener otro rectángulo, ¿sí?, que más o menos aquí estoy perdiendo, más bien dicho, estoy añadiendo un poquito más del área que hay bajo la curva, porque la curva va acá en azul, mientras que mi rectángulo está acá, ¿no? ¿Sí? Estoy añadiendo un poquito más, ¿no? Cuando estoy aquí, estoy generando este renglón, ¿no?, que es ligeramente diferente a la función f de x, ¿no? Cuando estoy aquí, estoy generando este renglón, ¿sí?, este renglón que viene por acá, ¿no?, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí tengo otro renglón que hace esto, ¿no? Entonces aquí estoy perdiendo el área que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues cuando yo parto mi función, o cuando yo parto el intervalo AB en rectángulos equidistantes, pues yo hago una mejor aproximación, ¿no? ¿Sí? Hago una mejor aproximación del área. Claramente el área que yo obtengo al sumar todos estos rectángulos es mejor que el rectángulo único que generé al principio del intervalo AB, ¿no? ¿Sí? Entonces, permítanme definir a estos puntos en lugar de B, C, D, etc. Déjenme definirlos como el punto x0 igual a, sería el punto x1, x2, x3, x4, x5, y así hasta el punto xn-1 y el punto xn igual a b. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es partir mi intervalo AB en n más 1 puntos equidistantes desde x0 igual a hasta el punto xn igual a b. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es definir el rectángulo como el rectángulo con base delta de x y altura f de x0. Este rectángulo tendría también base delta de x y altura ahora f de x1. ¿Sí? Este rectángulo de acá tendría base delta de x, ¿sí?, son puntos equidistantes, por lo tanto la distancia que hay entre x0 y x1
es la misma que hay de x1 a x2, la misma que hay de x2 a x3, y así hasta xn-1 y xn. La distancia que hay también es la misma pues que hay en todas las otras divisiones, ¿no? Igual a delta de x, ¿no? Delta de x, delta de x, y así sucesivamente hasta acá, ¿no? Hay delta de x, ¿no? Entonces este rectángulo de acá tendría base delta de x y altura f de x2. Este rectángulo de acá tendría base delta de x y altura f de x3. ¿Sí? Este de acá, ¿sí?, tendría base delta de x y altura f de x4. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Todos los demás rectángulos los definiríamos de la misma manera, de manera que este rectángulo tendría base delta de x y altura f de x n-1. ¿Sale? Entonces, ¿cómo defino esta área? Bueno, si se dan cuenta, esta área se puede definir esta área que está aquí abajo, bajo la curva, o bajo la función f de x, esa área, pues sería la sumatoria desde, vamos, llamémosle i igual a 0 hasta n, ¿sí?, de f de xi, bueno, para hacerlo más claro, ¿sí?, si queremos obtener el área bajo la curva azul, pues lo que tenemos que hacer es sumar las áreas de todos estos rectángulos. ¿Y cuáles son las áreas de todos estos rectángulos? Bueno, pues sería la base delta de x por la altura f de x0, ¿no?, más el área del segundo rectángulo, que sería delta de x por, por la altura de ese rectángulo, que sería f de x1, más la base del siguiente rectángulo, que sería delta de x por la altura que sería f de x2. Y así sumaríamos todos los rectángulos hasta el último rectángulo. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Pues sería la base, que sería delta de x, por la altura, que sería f de x n-1. ¿Sí? ¿Sí? Pero claramente esta sumatoria yo la puedo escribir de manera compacta como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de hecho hasta n-1, de f de xi por delta de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero si se dan cuenta, esta área vista desde este punto de vista realmente no es igual, es una aproximación, ¿no? Es aproximadamente igual a esa sumatoria, ¿no? Porque ya quedamos que si yo aproximo estos pequeños rectángulos, pues estoy perdiendo parte de esa área, ¿no? ¿Sí? Si solamente es un rectángulo, pierdo muchísimo, ¿no? Conforme hago los rectángulos más pequeños, pierdo menos área, ¿no? Estoy perdiendo muchísimo menos área, ¿no? Entonces, ¿cuándo realmente esa sumatoria se vuelve exactamente igual a esa área? Bueno, pues cuando yo hago estos delta x mucho más pequeños, ¿no? Si yo hago este delta x cada vez más pequeño, si por ejemplo si considero ahora un rectángulo muchísimo más pequeño, ¿sí?, por ejemplo hasta aquí, ¿sí?, con un delta de x que está definido desde aquí hasta aquí, ¿sí?, y claramente el rectángulo es casi igual, el área del rectángulo es casi igual al área bajo la curva, ¿sí? Entonces, conforme yo hago más rectángulos, es decir, conforme delta x, perdón, se hace más pequeño, entonces esta sumatoria se hace cada vez más parecida a esta área, ¿no?, al área bajo la curva de esa función f de x, ¿no? Entonces, efectivamente, el área es igual
a esa sumatoria en el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿no? En el límite cuando hacemos estos delta de x cada vez más pequeños, que es igual el límite cuando delta de x tiende a 0 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f, perdón, la sumatoria, claramente la sumatoria no empieza en 1, ¿no? Empieza en 0, ¿no? ¿Sí? Claramente esta sumatoria no empieza en 1, más bien empieza en 0, desde i igual a 0 hasta n menos 1, ¿sí? Desde i igual a 0 hasta n menos 1, ¿sí? De f de xi por delta de x, ¿no? Entonces esta área va a ser exactamente igual a la suma de esos rectángulos, a la suma del área de los rectángulos, ¿sí? El área bajo la curva va a ser exactamente igual a la sumatoria de las áreas de los rectángulos más pequeños en el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿no? Porque si delta de x tiende a 0, entonces estos rectángulos van a ser muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y entonces ahora sí, en el límite, ese rectángulo pequeñito pues va a ser precisamente va a tener la misma, el área de ese rectángulo pequeñito va a tener la misma área que el área bajo la curva, ¿no? Entonces tenemos que sumar todos esos rectángulos, ¿no? Y precisamente esta es la definición de nuestra integral, ¿no? ¿Sí? Desde i igual a 0 hasta n menos 1, claramente en el límite cuando delta x tiende a 0, pues claramente n menos 1 va a estar también muy cerca de xn, ¿no? Y prácticamente xn menos 1 y xn van a ser las mismas, ¿no? Entonces esta es precisamente la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. ¿Sí? En el límite cuando delta x tiende a 0, esta sumatoria se convierte en la integral y este delta x se convierte en un diferencial de x, ¿no? Un pequeño diferencial de x, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta misma idea se puede aplicar a las integrales dobles, ¿no? Esta idea que es la sumatoria de Riemann, esta es la sumatoria de Riemann, pues, esta es una sumatoria de Riemann para definir la integral simple, se puede utilizar para definir integrales dobles, ¿no? Por medio de un principio que se conoce como el principio de Cavalieri. Entonces, lo que voy a hacer hoy es introducir el principio de Cavalieri, que, digamos, vamos a ver de qué se trata el principio de Cavalieri, pero que tiene una idea muy similar a las sumatorias de Riemann definidas para integrales simples, ¿no? Entonces, hoy lo voy a definir y ya la próxima clase entramos un poquito más a detalle del método, ¿no? Del método para calcular integrales dobles utilizando el principio de Cavalieri, ¿no?
Bien, supongamos que tenemos un cuerpo sólido y denotemos como a de x al área transversal del cuerpo con referencia a un plano px, ¿sí? Es decir, si yo pongo aquí un plano para cortar, al sólido, ¿sí? Entonces el área que corta en el sólido le vamos a llamar a de x, ¿sí? Y la distancia que hay desde ese plano hacia un plano de referencia está dado precisamente por x. ¿Sí? La distancia que hay desde el plano de referencia hasta la parte más baja del sólido es la distancia a, mientras que la distancia que hay entre el plano de referencia y la parte más alta de nuestro sólido es la distancia b. Entonces, lo que dice el principio de Cavalieri es que el volumen de este sólido va a estar dado por la integral desde a hasta b, de cada una de estas áreas transversales que dependen de la distancia que nos encontremos desde el plano de referencia hasta el plano px, ¿sí? Diferencial de x, ¿sí? Donde este diferencial de x pues es, digamos, la distancia diferencial que hay entre cada uno de los puntos x desde A hasta B. Entonces, este volumen va a ser la integral de esta superficie A, que va desde A hasta B. Es como si integráramos todas las superficies que van cortando a este sólido desde A hasta B, ¿sí? En la dirección, precisamente, en que se va moviendo esa área, ¿no? En la dirección X, ¿sí? Es decir, X, la distancia X va variando desde X igual a hasta X igual a B, ¿no? Si partimos este sólido, ¿sí? En cada uno de los puntos X que van desde A hasta B, pues lo que vamos a tener son diferentes áreas. Si sumamos todas estas áreas, pues lo que vamos a encontrar es el volumen total, ¿no? El volumen total de este sólido, y ese volumen precisamente es la integral desde A hasta B del diferencial, perdón, la integral de A hasta B de A de x diferencial de x. Y claramente, como se puede ver, como se puede intuir, pues este volumen se puede aproximar por medio de una suma de Riemann, ¿no? ¿Sí? Es decir, claramente este volumen, si yo lo aproximo por una sumatoria de Riemann, pues este volumen va a ser aproximadamente igual a la sumatoria, ¿sí? Desde i igual a 0 hasta n-1, ¿sí? De a de xi por delta de x, ¿sí? Es decir, si yo ahora parto este sólido en pequeñas rebanadas, ¿sí? ¿Sí? Una rebanada que hace esto, una rebanada que está aquí abajo, ¿sí? Claramente, si yo aproximo la distancia que hay desde aquí hasta aquí por un delta x, ¿sí? La distancia que hay aquí por un delta x, y tomo esta área como el área de x0, entonces aproximadamente el volumen de digamos, de este cuerpo que está definido entre esta área y esta área, pues va a ser claramente el área de la base por la altura, donde el área de la base va a ser a de x0 y la altura va a ser delta de x, ¿no? Entonces va a ser el primer elemento, va a ser la primera rebanada. Y después, si yo agrego otra rebanada por aquí, ¿sí? Y otra vez equidistante, es decir, la distancia que hay de aquí a acá es delta de x, ¿sí? Y el área la aproximo por el valor a de x1,
Entonces, otra vez, el volumen de esta rebanada va a ser A de x1, el área de la base, por la altura, que va a ser delta de x, ¿no? Y así lo voy a hacer con todas las con todo el sólido, ¿no? Lo voy a dividir en varias rebanadas, hasta la última rebanada, ¿no? Que voy a tener una rebanada, ¿sí? Esta rebanada va a tener una cierta altura, delta de x, todas las rebanadas equidistantes, y voy a aproximar la altura como la altura de a x n menos 1. ¿Sí? Y entonces claramente ese volumen va a ser el área de la base, a de x n menos 1, por la altura que va a ser delta de x, ¿no? Y entonces el volumen lo voy a calcular aproximadamente igual a el área de la base, que es a de x0, por la altura, que es delta de x, más el área de x1 por delta de x, más el área de x2 por la altura, que es delta de x, y así hasta el área de xn-1 por delta de x, ¿no? Entonces, claramente, este volumen que yo aproximo como los volúmenes de todas las pequeñas rebanadas, como la sumatoria de los volúmenes de todas las pequeñas rebanadas, pues yo lo puedo sustituir de una manera más compacta como la sumatoria desde i igual a 0 hasta n-1 de a de xi por delta de x, ¿no? Entonces, estoy sumando las áreas, los volúmenes de todas las rebanadas, ¿no? Todas las rebanadas que forman mi sólido, ¿no? ¿Sí? Y claramente en el límite, cuando delta x tiende a 0, es decir, en el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? En ese momento esta sumatoria se convierte en la integral, y claramente en i igual a 0, ¿sí? En i igual a 0, x0 es a, ¿sí? Mientras que en n-1, en el límite cuando delta x tiende a infinito, pues claramente n-1 está muy cerca de b, ¿sí? ¿Sí? Si hacemos delta de x muy muy pequeño, pues el punto n-1 está muy cercano, está prácticamente igual a b, ¿no? Entonces esta sumatoria se convierte en la integral de ab de a de x diferencial de x, ¿no? ¿Sabes? Y aplicando el límite, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que nos dice el principio de Cavalieri. El principio de Cavalieri básicamente lo que nos dice es que podemos aproximar el volumen de este sólido como la integral de AB de la función A, que depende de x, donde x es el eje en el que varía la altura de este sólido, que va desde A hasta B, diferencial de x, ¿no? ¿Sale? Una manera muy simple de ver una manera muy simple de ver el principio de Cavalieri, una manera más simple de ver este principio de Cavalieri, es, supongamos que tienen un pan Bimbo, ¿no? Y ustedes quieren saber el volumen de ese pan Bimbo, ¿no? Ustedes saben que el pan Bimbo, si lo vemos de manera frontal, pues lo que vemos son cuadros, ¿no? Pero si lo vemos de manera, y estos cuadros, este cuadro, perdón, tiene una cierta área, ¿no? Llamémosle A de X, ¿no? ¿Sí? Ahora, si nosotros giramos el pan, pues lo que vamos a ver es más bien esto, ¿no? Vamos a verlo así, ¿no? Y cada una de estas rebanadas, nuestro pan está rebanado en varias rebanadas del mismo tamaño, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces vemos un montón de rebanadas, ¿no? ¿Sí? Sí, y esas rebanadas, si nosotros las vemos de manera, si volteamos otra vez el pan, pues lo que vemos es una rebanada cuadrada de una misma área, todas tienen la misma área, pues, ¿no? Y todas estas rebanadas tienen el mismo grosor, ¿no? Este grosor
le vamos a llamar, el grosor que hay de aquí a acá, le vamos a llamar delta x, ¿no? Y sabemos que todas las rebanadas tienen el mismo grosor, ¿no? O sea, la distancia que hay entre, el grosor de cada una de las rebanadas, la distancia que hay entre el principio de una rebanada y la otra, pues siempre es la misma, ¿no? Es delta de x, ¿no? Entonces, si queremos calcular el volumen de nuestro pan Bimbo, pues claramente el volumen de nuestro pan Bimbo pues va a ser el área de la primera rebanada, que es a de x, ¿sí? Por el grosor de esa rebanada, ¿no? Que es delta x, ¿no? Más la segunda, el área de la segunda rebanada, que es a de x, por el grosor de la segunda rebanada, que es delta de x, ¿no? Ahora, idealmente estas rebanadas tienen la misma área, ¿no? En la realidad, pues no es así, ¿no? En la realidad, estas áreas pues varían un poquito, ¿no? Dependiendo si en una rebanada el pan está un poco más esponjado o está menos esponjado, etc., ¿no? Normalmente la máquina que hace las rebanadas la hace a la misma distancia, ¿no? Entonces consideremos que la máquina es perfecta y hace las rebanadas exactamente a la misma distancia, ¿no? Entonces tenemos el mismo delta de x. El problema es que estas rebanadas no tienen realmente no tienen la misma área, ¿no? Entonces, dependiendo de la rebanada en la que nos encontremos, va a ser su área, ¿no? Entonces, llamémosle a esta área el área de la rebanada 1 por su grueso, más el área de la rebanada 2 por su grueso, más el área de la rebanada 3 por su grueso, y así hasta la última rebanada, ¿no? La última rebanada será la rebanada n, y así hasta la última rebanada, que va a ser el área de la rebanada n por su grueso, ¿no? Entonces, básicamente, el volumen total del pan Bimbo pues es el área de cada una de las rebanadas por el grueso de esa rebanada, ¿no? Y entonces, pues nuestro volumen va a estar dado por la sumatoria desde n igual a 1, desde i igual a 1 hasta n. Aquí estoy haciendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Es lo mismo si la empiezo desde i igual a 0 hasta n menos 1. Finalmente tiene el mismo número de términos mi sumatoria. De a de xi por delta de x, ¿no? Bueno, claro, este es dado que aquí la rebanada está bien definida con delta de x, bueno, pues es así como yo puedo calcular, dado que el grueso de cada rebanada está bien definido. Aquí el volumen sí va a ser igual a la sumatoria desde las n rebanadas que tiene nuestro pan Bimbo, o el volumen de las n rebanadas de nuestro pan Bimbo, ¿no? Dado como el área transversal de la rebanada, de la yésima rebanada por delta de x, ¿no? Donde delta x es el grosor de nuestra rebanada, ¿no? Entonces, el principio de Cavalieri, digamos, tiene esta idea, ¿no? Calcular el volumen de un sólido como la sumatoria de las áreas transversales del sólido por el grueso de esa, o por la distancia que hay entre cada una de las áreas transversales, más bien, ¿no? ¿Sí? Cuando partimos precisamente nuestro sólido en n rebanadas, ¿no? ¿Sí? Esta es la idea, pues, del principio de Cavalieri, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Bueno, les propongo que dejemos la clase aquí y la próxima clase, con calma, veamos el método de las secciones para definir una integral doble. Vamos a definir la integral doble o las integrales iteradas utilizando el principio de Cavalieri, ¿sí? Que es básicamente esto, ¿no? ¿Sí? Partir nuestro sólido en diferentes áreas transversales y sumar los volúmenes que hacen los volúmenes que hay entre cada una de las áreas transversales, ¿no?
Así que para el caso de nuestro pan Bimbo, pues es partir el pan Bimbo en rebanadas y sumar todos los volúmenes de las rebanadas para encontrar el volumen total de nuestro pan Bimbo. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces le dejamos aquí y nos conectamos la próxima clase.